¿Quién me ayuda? La resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se quedan con Cristo, pero con Cristo muerto. Y no sé si usted lo percató, lo percibió, pero el día del viernes, el que denominamos Viernes Santo, muchas iglesias, muchos lugares estaban así, a reventar. La gente llorando, la gente conmovida. Pero el domingo, que debería ser el día más significativo, mucha gente no lo entiende. Les pasa como la película de la Pasión de Cristo. ¿Se la vieron? Levánteme la mano los que se vieron esa espectacular película que sacaron. Sí, ¿no se la han visto? Uy, algunos no se la han visto. Es una de las películas más taquilleras a nivel mundial, es decir, de la que la mayor cantidad de gente se ha ido a verla. Y muestran, sí, es de las películas que más acertadamente muestran lo que fue el sufrimiento del Señor Jesús, los padecimientos que tuvo, según nos lo relata los evangelios, según lo relata Isaías, que dice que él iba a ser escarnecido, iba a ser afligido, varón de dolores, que iba a pasar por un momento difícil. Pero algo le falta a esa producción, y es como haberle dado un poco más de énfasis al acontecimiento más especial y que nos tiene que, a nosotros como hijos de Dios, mover, y es la resurrección. ¿Por qué? Vamos a leer primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Dice acá: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en su qué? En su Hijo. Miren, nosotros tenemos que hablar y predicar de algo que se llama vida eterna. Diga conmigo: vida eterna. A la gente hoy en día no le gusta hablar de eso porque lo ven como algo ficticio, como algo fantasioso, como algo que nadie, dicen algunos, nadie lo ha podido comprobar. Pero déjeme decirle que sí, el Señor Jesucristo, justamente ese fue el sentido de haber venido, para haber dejado que lo hubiesen matado, pero para que resucitase. Algo ocurrió con los discípulos, incluso los que iban en ese camino de Emaús. Hay una canción que dice: camino de Emaús marchaban dos, cuando el Señor le habló. ¿Y qué cosas dices tú? Porque ellos estaban hablando y como que lo vieron simplemente como un profeta más, porque dijeron: sí, habló muy bonito, enseñó muy bonito, dio muy bonitas enseñanzas, sanó mucha gente, hizo muchos milagros, pero quedó muerto. Y es donde el Señor se les aparece y le dice: oiga, pero ustedes no recuerdan que Él había hablado bien profetizó que Él iba a resucitar al tercer día. Y le dice ahí que les empezó desde ese momento a recordar todo lo que habían profetizado de Él. Cuando ellos se dieron cuenta: oiga, pero si era el mismo Señor Jesús que estaba aquí con nosotros hablándonos, había resucitado. Y todavía hay mucha gente que se queda simplemente con un Cristo muerto. Y acá nos dice que hay un testimonio especial que Dios nos ha dado para la vida eterna. Es decir, que ¿cómo comprobamos que tenemos vida eterna, que la vida eterna sí existe? A través del testimonio que el Señor Jesucristo nos da con la resurrección. No con la muerte, no con la crucifixión, sino, diga conmigo, con la resurrección. ¿Con la qué? Con la resurrección. Por eso, si usted recuerda, en un momento el Señor Jesucristo, a los que estuvieron haciendo la semana de reflexión, viendo las películas y todo, en un momento el Señor Jesucristo lleva a tres de sus discípulos, a los tres más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los discípulos más cercanos al Maestro. Se los lleva a un lugar especial y dice allí que Él se transfigura, es decir, que asumió su divinidad, su cuerpo glorificado. Y allí dice que se aparecen dos personas. ¿Cuáles fueron las dos personas que se aparecieron junto a Jesús? Moisés y Elías.
Ya se los había enseñado alguna vez que Moisés representa a los profetas, a la ley, a los mandamientos, y Elías representa a los profetas, fue el mayor de los profetas. Pero también déjeme decirle que la Biblia nos muestra que Moisés murió, diga conmigo, Moisés murió. Él no pudo entrar a la tierra prometida, él murió antes de ingresar a la tierra prometida. Pero de Elías, ¿sabe qué sucedió con Elías? Dice la Biblia que fue arrebatado en un carro de fuego. Si lo tienen presente, lo han estudiado. Pero ¿por qué se aparecen estas dos personas? Justamente también porque el Señor, en uno de los pasajes que vamos a leer ahorita más adelante, nos habla de que habrán personas que van a dormir, porque ya no dice ni siquiera que han de morir, sino que los que durmieron. Pero también nos habla de algunos que no probarán la muerte, dice la palabra de Dios, así como Elías. Pero algo que sí dice es que todos vamos a vivir eternamente. Vamos a estar así como Moisés y como Elías, tanto los que murieron o durmieron, como los que estaremos, que le pido yo al Señor que me permita estar para el momento que Él nos llame en vida, no probar de la muerte. No porque la muerte sea algo que nos deba preocupar a los hijos de Dios, porque eso es algo interesante que también reflexionaba en esta semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como algunos la llaman. Y es que cuando Él se fue a orar al monte Getsemaní, una de las cosas que Él oraba o lo que Él decía era: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Pero ¿a qué copa se refería? ¿Qué le tenía a Jesús en cierta manera desagrado o no le gustaba? O algunos dicen susto, miedo. ¿Sería la muerte? ¿Qué dice usted? ¿Será que Jesús le temía a la muerte? Déjeme decirle que no. El mismo apóstol Pablo, ¿sabe qué dice y menciona a él? Para mí el vivir es Cristo y el morir es miedo, susto. El morir es ganancia. En el Salmo 116, si no estoy mal, habla que estimada es la muerte de los santos para el Señor. Es decir, que a Jesús no lo preocupaba en sí el morir. Él, como hijo de Dios, ¿usted cree que le iba a dar susto? No. Pero había algo que Él no quería, en cierta manera, probar. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, que Él cargó con el pecado de todos. Imagínense una persona que nunca se ha metido en un barrizal, en un lodazal, y que está perfumadita, está oliendo rico, se bañó, se pegó un buen duchazo en la mañana y le dicen, le toca allá arrastrarse y salir untadito de esa suciedad. Y más si no es solamente lodo, si no es solamente agua con barro, sino que a eso agréguele cualquier cantidad de cosas, como si fuera una marranera o algo así, para que usted más o menos lo entienda, desperdicio. Uy, Señor, más o menos eso era lo que Jesús decía. Eso sí es ese pecado, probar ese pecado, llegar a sentir que todo el pecado lo voy a cargar. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, mire, lo que el Señor Jesús nos muestra a través de todo esto, de ese proceso tan especial, que usted pudo haber reflexionado en esta semana, que la conocemos como la semana de Pascua o la semana de crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, es que Él nos vino a hablar de algo especial. Y por eso le invito para que usted vaya a 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús a través de la resurrección? ¿Qué nos asegura el Señor Jesús a través de su resurrección? 2 de Corintios capítulo 13, versículo 4. Léalo conmigo rápidamente entonces en esta noche. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿en qué fue crucificado el Señor Jesús? En debilidad. Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con
vosotros. Mire, es cierto que nosotros afrontamos una vida de tentaciones, de aflicciones, de momentos de debilidad, pero por eso, mire, a través de la resurrección el Señor Jesucristo nos muestra que sí es posible vencer el pecado. Diga conmigo, sí es posible. Sí es posible, dígalo fuerte. Uy, declárelo con más poder, diga, sí es posible. Sí es posible ¿qué? Vencer el pecado, aunque seamos débiles, aunque nos creamos débiles, ahora somos fortalecidos a través de lo que el Señor Jesucristo nos ha comprobado. Porque podremos decir como seres humanos, claro, como Él nunca ha vivido lo que yo he vivido, como nunca ha estado en mis zapatos, no, déjeme decirle que sí. ¿Cómo se enfrentó Él a la muerte? ¿En qué? Fue crucificado ¿en qué? En debilidad. Pero salió victorioso, ¿sí o no? Sí salió victorioso. Aún estando crucificado, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben. Él ni siquiera maldijo, ni siquiera profirió juicio contra ninguna persona. Pero mire, es allí donde la resurrección nos muestra que sí es posible vencer las tentaciones, aún en debilidad. Vamos a lo siguiente, y ese es lo que nos muestra Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y aquí nos habla de un acontecimiento que está pronto a suceder. Estamos como lo que está aconteciendo en estos momentos. ¿Se ha visto noticias? Con lo que está pronto a suceder, dicen algunos, con un volcán que se llama el Nevado del Ruiz. Estamos en alerta ¿qué? Alerta naranja. A mí a cada ratico me están llegando al celular mensajes que dice: alístese, prepare botiquín, aliste una maleta con los elementos de emergencia, en caso de esto, una linterna, algunas cosas. Todos los días me están llegando mensajes. No sé si es porque vivo en Ibagué y me asimilan como persona cercana a la zona de influencia, y también por lo que está sucediendo con el del machín. Pero oiga, interesante que todos los días a veces a uno le llegan también mensajes del cielo, de la iglesia, ¿no? ¿Está preparado? ¿Está listo? ¿Está dispuesto? ¿Ya tiene su maleta lista? Y hay gente que se incomoda con eso. Ay, otro mensaje del pastor, otro mensaje de la iglesia. Ay, me mandaron la prédica hoy de la iglesia. Ay, qué fastidio. Oiga, hermano, dele gracias al Señor que le están diciendo: prepárese, esté preparado, no se vaya a dejar dormir, no se vaya a distraer. Estamos ante un riesgo inminente. Algo puede ocurrir, algo puede suceder. Y una de las cosas que veía en noticias, ¿sabe qué es? Que dicen que se ha declarado alerta naranja. Es la alerta más cercana a la alerta, a la roja. Cuando ya digan alerta roja es porque definitivamente el volcán, algunos dicen eruptó, ¿sí? Erupcionó, ¿sí? Hizo erupción el volcán. Y le toca a las personas donde lleguen a escuchar los sonidos de las sirenas, de las bocinas, es porque definitivamente camine corriendo a los sitios seguros, a los sitios demarcados o delimitados como zonas sin riesgo. Así, mire, lo dice Primera de Tesalonicenses para que usted y yo tengamos presente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, claro que me lo pusiste desde el 17, era desde el versículo 15. Colócame el 15, por favor. Te me adelantaste un poquitico. Esto: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mira, aquí ya no nos dice ni siquiera los que murieron, sino los que durmieron. ¿Y qué va a suceder? Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el Señor va a hacer sonar la trompeta.
Estamos en estos momentos en alerta naranja. En cualquier momento el Señor hace sonar la trompeta. ¿Cómo sabemos, cómo estamos seguros de eso? Porque el Señor Jesucristo dijo que iba a venir y vino. Dijo que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar. ¿Y sabe qué sucedió? Resucitó. Y después dijo que habría de volver. Y eso es lo que estamos esperando, y eso va a acontecer. Entonces va a sonar esa trompeta, y es allí donde nos aferramos a esa promesa y le decimos: bueno, Señor, sea que muramos, que durmamos, para que usted me lo entienda en los dos términos, o sea que estemos vivos para ese día, hermano, que usted esté preparado para que cuando suene la trompeta, Señor, quiero ir contigo. Y por eso dice el versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pastor, pero mira, a veces me gustan las preguntas. Pero pastor, ¿y si el Señor Jesucristo resucitó y es eterno, por qué no se quedó aquí con nosotros predicándonos? ¿Por qué no lo vemos por ahí en la calle todavía anunciando, predicando, hablando? Buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces justamente en Juan capítulo 14 vamos a mirarlo, por qué el Señor Jesucristo no está aquí en cuerpo presente, porque sabemos que su presencia está en este lugar y prometió que iba a dejarnos al Espíritu Santo, para que usted me lo entienda. Entonces, ¿por qué no está en cuerpo presente? ¿Por qué no lo vemos aquí manifestado en vida, como tal vez algunos decían que lo querían ver como Tomás? Hasta que yo no vea sus llagas, no meta mi dedo en las manos y en los pies, no creeré. Entonces en Juan capítulo 14 versículo Juan 14, vamos a mirarlo, Juan 14, si no estoy mal, el 3, el 4, para que me lo coloques allí un momentico. A ver, Juan 14, donde habla de que va a ir a preparar lugares eternos. 3, no 13 sino 3. Desde el 2, bueno, colócamelo del 2, por favor. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre, mira, aquí dice, y es donde el Señor Jesucristo hablaba y predicaba y nos decía lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas moradas hay? Muchas. Verdes no hay ninguna, amarillas tampoco, solo hay moradas. Bueno, ese es un chiste para que lo entienda. Hay viviendas, hay lugares donde el Señor permite que la gente vaya a habitar. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Es decir, si no existiera la resurrección, yo ya se los hubiera mencionado. Voy pues, ¿a qué iba a ir el Señor? A preparar lugar. ¿Para quiénes? Para mí. ¿Para quién? No, pero dígalo con gozo, creyendo. El Señor está preparando lugar para mí. Eso, aférrese de esas promesas. Mire, esa es nuestra fe. De resto, si usted no tiene esto claro, si usted no se afianza en esto, hermano, dice la Biblia, vana sería nuestra fe. No tendría ningún sentido venir a la iglesia, venir a levantar las manos, venir a orar, venir a alabar, venir a leer la Biblia, si no tenemos la seguridad de que vamos a ir a una resurrección, de que vamos a ir a una vida eterna. El Señor está preparando lugar para ¿quiénes? Para nosotros. Y dice acá versículo siguiente, 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, si Jesús es el Rey, Rey de reyes, Señor de señores, ¿dónde habita Él? ¿Dónde habita un rey? ¿En un qué? En un palacio. ¿Dónde habita un rey? En un palacio. ¿Un rey? ¿Cuál es la casa de un rey? Si el presidente de nuestra nación habita ¿en dónde? En la casa de Nariño, ¿no es cierto? Y eso es una casa que es como de 3 de frente por 2 de fondo, ¿sí? Ese es el lotecito que tiene el presidente de nuestro país donde él habita, ¿no es cierto?
No, esa es una con plumas, ¿qué? Almohadas de pluma de ganso. ¿Sí? ¿Cuánto invirtieron para la remodelación de la Casa Real ahorita para el nuevo presidente que llegó? Televisores de 80 pulgadas, 100 pulgadas, plumas de ganso. Imagínense si es un presidente, ¿en dónde habita un rey? En un palacio que todavía es mucho más especial. Y dice que donde él habite, ¿quiénes también vamos a habitar allí? Nosotros. Diga conmigo, nosotros vamos a vivir en un palacio. ¿Se acuerda usted esa canción? Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá ya no habrá más lágrima, tristeza ni dolor. Esas canciones son bonitas. Ese vallenatico es sabroso porque muestra y relata justamente lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Nos habla de esos lugares especiales donde también el Señor, no solamente con lo que Él dijo, sino que hace que Juan tenga un tiempo donde a través de una visión, de un tiempo especial, fue allá y encontró estos lugares y los dejó escritos en un libro que se llama el Apocalipsis, donde nos certifica que hay un lugar especial donde usted y yo vamos a ir. Pero no solamente, mire, Juan lo ratifica, sino que hay algo especial que me llama la atención en Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, porque aquí me muestra que Abraham, que fue un hombre de fe, dice la Biblia que aunque él vivió y él estuvo en la tierra prometida que el Señor le había entregado a él, a sus hijos, a sus nietos y a toda su descendencia, ¿sabe qué hizo Abraham? Dice que él habitaba en carpas. ¿Cómo así que él habitaba en carpas? Abraham no construyó, no edificó una casa de material. Él habitó en carpas. ¿Sabe uno cuándo habitaba en carpas? Se habla que los que habitaban en carpas eran los nómadas. ¿Sí? ¿Quiénes son los nómadas? Los que iban conociendo, recorriendo la tierra, como quien dice, no habitaban en un lugar fijo porque lo hacían lo más práctico posible. Llegamos hasta este lugar, a este lugar extiendo la carpa, dormimos, preparamos desayunito, recogemos otra vez y al hombro mar y seguimos caminando. Ellos no se iban a poner a construir casa de material, madera, todo eso, porque ellos, su propósito era seguir avanzando, seguir caminando, seguir recorriendo. Y dice que Abraham, aunque llegó a la tierra prometida, él, su visión era ir a vivir en un lugar aún más especial. Y eso que ese lugar se lo había entregado el Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice acá, por la fe habitó como extranjero. Si quieres, colócamelo desde el versículo 8 para poder leer. Dice acá, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice acá el versículo siguiente, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. No solamente en el camino donde él iba para la tierra prometida, sino ya en la tierra prometida, él habitó como un extranjero. Habitó como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, con sus hijos y aún con sus nietos. Es decir, que no fue solamente por 2 semanas, porque tuvo a su hijo y esperó todavía a sus nietos, y durante todo ese tiempo vivió en carpas. ¿Y qué más dice acá? Coherederos de la misma promesa, versículo 10. Versículo 10. Porque esperaba, diga conmigo, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Mire, por eso el Señor Jesucristo dijo, voy a ir a preparar lugar para ¿quiénes? Para vosotros.
Mira estas personas que tenían su fe, tenían las cosas claras y sabían que aunque estaban viviendo en tierra, no se apegaron, diga conmigo, no se apegaron a lo material. No se apegaron a decir, mi vida es mía y hago con ella lo que quiero. No, ellos sabían que su vida, que el tiempo que iban a estar acá, aunque vivieron en la tierra prometida, aunque Dios les bendijo como el Señor ha de bendecirnos a nosotros, dígame, tenemos la seguridad de que nuestro galardón o nuestra promesa está encaminada a algo mucho más especial, que es la vida eterna. Dele una ofrenda de aplauso al Señor si lo está creyendo en esta noche y si lo está entendiendo de una forma clara. Esto casi no se predica en las iglesias, porque en las iglesias están hablando ahora de prosperidad acá en tierra, de economía, de finanzas, y el Señor ha de bendecirnos, yo no digo que no, pero se ha perdido en muchos lugares el enfoque de saber que esperamos una vida eterna y que nos debemos preparar es para ese momento. Por eso vamos a mirar cómo sería ese lugar. Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué el Señor hasta el año, en estos momentos 2023, no ha venido? ¿Ah? ¿Será que es que Él fue allá a construir chocitas? ¿Sí? Esos contenedores que ahorita hoy en día están, dicen que es como la herramienta, la forma fácil de construir, ¿sí? Ponen un contenedor y lo adecúan allí, le ponen un baño, una cama y listo, y ya ahí es una vivienda. No, ¿cómo está construyendo? ¿Cómo está edificando? Porque dice que Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿cómo está construyendo Dios esto? ¿Cómo es el Señor que lo está haciendo? Dice acá, vi un cielo nuevo. Bueno, incluso pónmelo desde el versículo 10, porque bueno, todo esto acá nos relata de la Nueva Jerusalén, y eso es bonito entenderlo, porque es la ciudad del Rey. Pero si no estoy mal, versículo siguiente, bueno, me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo siguiente, teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mire cómo es esa ciudad. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahí empieza a describirnos esta hermosa ciudad allí en Apocalipsis capítulo 21. Incluso hay unos versículos antes, me muestra justamente que dice que las calles son de oro, la calle es como de oro, y dice que cada una de los muros, versículo 18, ponme el versículo 18 por favor. Versículo 18 dice que también, 21:18 por favor. Versículo 18, eso. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Uy, hermano, esto es precioso. Ahora mire, le voy a dar un testimonio corto de lo que alguna vez me sucedió. En una ocasión nos invitaron a una reunión de periodistas en la ciudad de Ibagué, de una empresa de energía, la empresa Enertolima en su momento, ahorita se llama Celsia, en ese momento era Enertolima. Y una de los premios que iban a darle a los periodistas, a un periodista de Ibagué y a un periodista del Tolima, era que se fueran a una capacitación en Cancún, México. ¿Cuántos conocen Cancún? Levánteme la mano. ¿No? ¿Ninguno conoce Cancún? Pues yo sí conozco Cancún. Le doy la gloria al Señor por eso. Y entonces, dentro del premio que iban a entregar, a que no saben quién se lo ganó. Este pechito se ganó el premio a nivel del Tolima. La bendición de Dios. Todos los gastos pagos, tiquetes, hospedaje, alimentación. Qué bendición por eso. Oiga, muy bonito Cancún. Las playas muy lindas, muy aseadas. Una ciudad que han construido y donde dicen que es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Cancún, todo lo que es ir a conocer las pirámides de Chichén Itzá,
lo que son los cenotes, que son pozos profundos donde uno se mete allá y el agua es cristalina, muy limpia dentro de esos pozos. Hay unos ríos internos por allá dentro de las montañas, uno se mete allá y hay unas rutas especiales donde el agua es supremamente limpia, muy especial, y la cuidan bastante. Y yo decía, oiga, increíble que estas cosas existan y a veces uno muy poco las conoce. Pero déjeme decirle que si esa de pronto ha sido una ciudad muy bonita que la han diseñado para el turismo, o lo que usted puede escuchar hoy en día de Dubái, esos hoteles imponentes, ¿no? Esas torres especiales de apartamentos o de edificios o de hoteles, donde dicen allá que están los jeques árabes, la gente que tiene el poder económico, y han construido playas, han construido mares. ¿Cómo será esta ciudad que ha sido diseñada por no cualquier arquitecto? Ha sido diseñada por el mismo Señor Jesús, que está diseñando un lugar especial para que usted vaya a vivir. ¿Sabe cómo me sentía yo días antes de salir hasta Cancún? Me sentía contento, pero a la vez nervioso, como ansioso, como deseoso, porque imagínese usted salir del país, un vuelo, llegar al aeropuerto de México DF, ver esa ciudad tan grande. Es una ciudad que dicen que son como de 30 millones de habitantes, es decir, una ciudad como 3 veces más grande que Bogotá. Y en ese aeropuerto nos dijeron: tengan mucho cuidado, porque de acá de todas maneras la ciudad es muy grande, hay mucha gente que se ha perdido en esta ciudad. Entonces yo dije, no, acá sí no salgo del aeropuerto. De ahí me tocó esperar hasta hacer el relevo para irme luego en el avión que me iba a llevar hasta Cancún. Y conocí muchas cosas muy bonitas y son experiencias especiales. Pero ahora déjeme decirle que así como el pastor Fabio se ganó un tiquete con todos los gastos pagos para ir a Cancún, usted es merecedor de un tiquete con todos los gastos pagos para un lugar mucho más especial, para ese lugar que nos describe la palabra de Dios, si usted lo cree. Así que mire, guarde las promesas. Así como Abraham vivía aún en la tierra prometida, pero tenía su esperanza en un lugar mucho más especial, en un lugar mucho más bonito. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies? Y mire, todo eso es lo que nos garantiza el Señor. En eso usted y yo lo tenemos seguro. No porque lo esté hablando el pastor Fabio, no porque lo haya dicho cualquier hablador. Lo dijo el Señor Jesús y lo comprobó muriendo y resucitando. A través de la resurrección nos confirma que todo lo que Él ha dicho es real. Que si no está en estos momentos es porque te está construyendo, te está